Bien, estamos justamente celebrando el domingo de Pascua o el domingo de Resurrección. El domingo pasado fue el domingo de Ramos. Hoy estamos justamente celebrando como un día como hoy, el primer día de la semana, Cristo resucitó. Si esto no hubiera sido posible, en vano estaríamos aquí sentados hoy escuchando el mensaje de la gracia. En vano. Pero porque Él resucitó, justamente hemos sido nosotros resucitados espiritualmente. Todos los que hemos puesto la fe en Cristo hemos resucitado espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no somos más carnales, sino espirituales en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Es muy importante que tú hoy en tu corazón te quede muy claro que tú no estás siguiendo una religión. Tú estás siguiendo una relación con Cristo, estás teniendo una relación con Cristo. Y mucho de eso tienes que aprenderlo justamente conforme a lo que Él estableció en su palabra. Y Él estableció cómo debemos de amarlo, cómo debemos de adorarle, cómo debemos de obedecerle. Lo dijo claramente en su palabra. Y vamos a recordar justamente aquel suceso cuando Jesús fue resucitado, cuando Cristo resucitó. Pero antes, cuando Él fue crucificado, Él fue bajado de la cruz y fue llevado justamente a un sepulcro. Porque acuérdate que estaban a vísperas el día de reposo y no podía haber justamente ninguna persona crucificada. Apresuraron justamente la muerte de los que estaban al lado de Jesús, por eso les rompieron las piernas para acelerar la muerte de ellos. Con Cristo fue totalmente diferente porque Él decidió cuándo tenía que dejar su espíritu. Dice la palabra que Él inclinó su rostro y después te entregó el espíritu. Y decíamos que generalmente es al revés. Nadie puede inclinar su rostro si antes no muere primero. Vamos entonces al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 50. Lucas, capítulo 23, versículo 50. Dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Quiere decir que José de Arimatea era del Sanedrín. Y dice que era un varón bueno y era un varón justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Versículo siguiente. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Hasta ahí todo estaba ya preparado. Ya Jesús había sido depositado justamente en ese lugar, en ese sepulcro. Pero dice en el capítulo 24, el primer día de la semana, quiere decir que era el domingo. Porque el día de reposo era en sábado. Entonces, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Cómo fue removida esa piedra? Hubo un gran terremoto cuando justamente Cristo resucitó. Así como Él murió y tembló la tierra cuando Él dejó de existir, justamente cuando Él resucita, nuevamente hay un gran terremoto y es como se mueve esa roca, esa piedra. Esa piedra pesaba una gran cantidad de kilos. Se dice que entre 80 y 100 personas podían tomarla en peso, esa piedra. Solamente podía ser removida justamente haciéndola rodar. Dice aquí
Y entrando no hallaron, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Qué quiere decir? Que eran dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquí voy a poner un poco de pausa, porque mucha gente sigue buscando a Dios entre los muertos. Mucha gente sigue buscando a Cristo entre los muertos, cuando Él es un Dios de vivos, no de muertos. Cuando dice que debemos dar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es justamente porque es nacido de nuevo. Y aquí era clara la pregunta de los ángeles: ¿por qué buscas entre los muertos a alguien que ya ha resucitado? Ellas esperaban justamente encontrar a Jesús en ese lugar. Y voy a hacer la misma pregunta que hice en la mañana. Jesús, al momento de abrirse ese sepulcro, al retirarse esa piedra, ¿salió Jesús de ese lugar? No. Jesús ya no estaba en ese lugar cuando esa piedra fue removida, porque Él es Dios. Y no hay nada imposible para Él. Justamente es lo que tú quieres, quiero que te lleves esta mañana en tu corazón. ¿Quién es un Dios de imposibles? Cristo es un Dios de imposibles. Y no sé por lo que estés tú pasando en esta mañana o en esta semana, pero es un tiempo para reflexionar justamente de lo que Cristo está haciendo en tu vida, de lo que Cristo quiere hoy que pase en tu vida. Y la única forma para que pase es a través de que tú creas en Él, que tú creas en su poder. Tal vez el enemigo te está poniendo un panorama muy, muy complicado, muy difícil de creer, pero para Dios es todo posible. Y eso tú tienes que creer, lo tienes tú que esperar y lo tienes que predicar. Es un tiempo para que tú y yo prediquemos justamente a aquel que resucitó entre los muertos. Mucha gente me pregunta: ¿qué es en este tiempo, pastor? Meditar, agradecer, pero predicar. Si Dios te agenda al corazón, es predicar hoy y todos los días de tu vida. Es una gran oportunidad que tú tienes el día de hoy de alcanzar a los no alcanzados y de hablar justamente de aquel que te alcanzó y tuvo misericordia de tu vida. Muchos llegamos a Jesús de manera diferente, pero cual haya sido la forma en que tú hayas llegado a Cristo, qué bueno que llegaste. Ahora nos corresponde permanecer justamente caminando con Él. ¿Quién dice amén? ¿Es fácil? ¿Es fácil? No es fácil, porque todavía seguimos siendo hombres, todavía seguimos con naturaleza caída y todavía seguimos dudando de que realmente Cristo tenga el poder de hacer muchas maravillas en ti o en mí. Pero la única forma que tenemos para incrementar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, es justamente escuchando el mensaje de salvación, porque la fe es por el oír, y el oír el mensaje que Cristo tiene para ti todos los domingos en este lugar. Amén. Tú no sigues a un hombre, tú sigues a un hombre resucitado, que es hombre y que es Dios al mismo tiempo, con dos naturalezas. Y ese es un gran misterio, es un gran misterio. Pero ese hombre se llama Jesús, ese hombre se llama Cristo. Y es el único que puede perdonar tus pecados y hacerte caminar sobre las aguas. El único. Amén. Ahora bien, sigo leyendo. No está aquí, sino que ha resucitado. Versículo 6. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¡Wow! Quien estuvo por 3 años caminando con Jesús terminó no creyendo que Él ya había resucitado. Que las palabras de las mujeres, aquí hago un paréntesis, Dios le dio la premisa a la mujer para que anunciara justamente su resurrección. No fue a los hombres, fue a la mujer. Esto quiere decir que para Dios la mujer es sumamente importante. Y ama de igual manera al hombre como a la mujer, con roles diferentes. Con roles diferentes. Y cada quien tenemos un rol dado por Dios. El varón y la mujer. Y aquí Dios le dio la premisa a las mujeres. Mas ellos les pareció una locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí ya se había anunciado justamente ese mensaje de victoria. Cristo había resucitado. Y eso debería impactar hasta el día de hoy nuestro corazón. A todos debería impactar justamente esta noticia. Cristo ha resucitado. Y hoy está no solamente sentado a la derecha del Padre. Jesús está sentado donde tú estás. Y siempre estará contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Fue su promesa de Él. Fue su promesa de Él. Si tú me acompañas, ponle una marca ahí a Lucas. Si tú me acompañas a Mateo, capítulo 28. ¿Cuál fue la gran encomienda de Jesús antes de ascender al Padre? No solamente a sus discípulos, fue a todos los que creen en Él. Y dice aquí en Mateo 28, versículo 20, esta es la gran encomienda que tenemos hoy como iglesia. Dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar. ¿Qué cosas? Todas las cosas que hoy Jesús nos ha enseñado a través de su palabra. ¿Qué implica eso, amados? ¿Qué implica eso? Conocer su palabra, leer su palabra, meditar su palabra, crecer en su palabra. Porque Dios está comisionando que tú tendrás que hablarles a ellos. ¿A quiénes? A los no alcanzados. Tú no puedes discipular a alguien si antes no has sido evangelizado. Para que tú puedas discipular, antes tú compartieses el evangelio de la gracia, el evangelio de salvación. Y aquellos que han nacido de nuevo, entonces comienzas tú a discipularlos. Y dice aquí que debemos de enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. ¿Cuáles cosas están guardadas en tu corazón? ¿Qué cosas están guardadas en tu corazón? Porque también dice que de la abundancia del corazón, ¿qué deberíamos estar predicando todos los días de nuestra vida? No solamente en esta semana. ¿Qué debemos estar predicando? De la abundancia del corazón. ¿Y de qué abunda tu corazón? ¿De trabajo? ¿De escuela? ¿De negocio? ¿De ventas? ¿De compras? ¿De qué está inundado tu corazón? ¿De afanes? ¿De problemas? ¿De dinero? ¿De qué está lleno tu corazón? Porque de eso estás tú compartiendo justamente parte de tu vida y no de quién es debería ser el más importante de nuestra vida, que es Jesús. Es la gran diferencia hoy en día de aquellos que estamos esforzándonos por estar apasionados de Jesús, amar a Jesús, seguir amando más a Jesús, pero también seguir siendo
enseñados por Jesús, porque hasta el día de hoy Jesús sigue enseñando. Jesús tiene aún discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí de Jesús? Los que dicen que los dijeron amén se están preparando arduamente. Se están preparando con mucha conciencia, con mucha responsabilidad. No vas a compartir cualquier cosa, vas a compartir la vida de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. De Él vas a hablar, de Él vas a predicar, de Él vas a enseñar. Y de Él tienes lleno tu corazón. Amén. Luego entonces dice el versículo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos días va a estar Jesús con nosotros? ¿Quién lo cree? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te enojas? Si Cristo está contigo y nunca te va a dejar. Cristo nunca te va a dejar. Él prometió que iba a estar todos los días contigo y conmigo hasta el fin del mundo. ¿Quién dice amén? Tenemos que dejar de ser religiosos y ser más espirituales. Si lo que tú cantaste al final de la alabanza no lo cantaste de aquí con compromiso, simplemente cantaste por cantar. Si realmente cantaste de corazón, donde yo debo de cuidar mis manos, debo de cuidar mis ojos, debo de cuidar mi corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Si eso no está pasando en tu vida, entonces creo que estás viviendo una vida religiosa, no espiritual. Aunque digas 20 veces, 1000 veces amén, si no estás viendo a Cristo, si Cristo no se está haciendo vida en tu vida, de nada sirve. De nada sirve. Regresamos a Lucas. Vamos a ir al capítulo 24, versículo 13. Dice: he aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Quiere decir, a ver, ¿cuándo murió Jesús? ¿En qué hora murió Jesús? ¿En qué hora dejó su espíritu, entregó su espíritu? Vamos a Lucas, capítulo 23, versículo 44. Vean lo que dice aquí, Lucas 23, versículo 44. Cuando era como la hora sexta era al mediodía. Era al mediodía, la hora sexta, las 12 del día. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Si la hora sexta era al mediodía, la novena, ¿qué horas eran? Las 3 de la tarde. ¿Te imaginas cuántas horas estuvo Jesús siendo martirizado, golpeado, juzgado? Porque fue tomado justamente a las 12 de la noche, justamente cuando estaba en el Getsemaní. Y dice aquí entonces, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces dice que los que iban en camino de Emaús habían presenciado justamente la crucifixión de Cristo. Y dice Lucas: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué estaba lleno su corazón? De todos los acontecimientos que habían ellos testificado lo que había pasado justamente en Jerusalén. Ellos estuvieron ahí, estuvieron presentes. Y dice que ellos estaban hablando de aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Quiero pensar que Jesús los vio a lo lejos y apresuró sus pasos para alcanzarlos y poder caminar con ellos. Y Jesús justamente así es con nosotros. ¿Quién nos buscó?
¿Quién nos buscó? Dios nos buscó. Y Dios nos trajo a su Hijo. Y hoy tenemos vida eterna. ¡Wow! Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicáis son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Obviamente Jesús estaba escuchó parte de la plática que ellos tenían. Y notó que dentro de eso que platicaban, justamente estaban llenos de tribulación, tristeza, tal vez enojo, desacuerdo. Porque ellos tenían otra expectativa de parte del Cristo, del Mesías. Ellos pensaban que el Cristo o el Mesías venía a librarlos justamente del gobierno de los romanos. No sabían que Cristo no había venido para ser rey, sino para ser siervo. Sigo leyendo. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no llegaron a su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles y quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria? Nuevamente Jesús tenía que recordarles justamente cuáles habían sido las profecías, qué es lo que habían dicho los profetas de Él, qué tenía que suceder Él, por dónde tenía que pasar Él antes de llegar al cielo, antes de llegar con su Padre. Y Él tenía que pasar justamente por el camino de la cruz, por el camino del sufrimiento, que muchos hoy les cuesta trabajo pasar y quieren agarrar atajos, quieren agarrar veredas. A mucha gente no les gusta sufrir, a mucha gente no les gusta padecer, pero eso no fue lo que nos enseñó Jesús. Él vino justamente a padecer y a sufrir por amor de nosotros. Él no merecía morir, porque Él nunca pecó. Pero justamente Dios se hizo hombre por nuestros pecados y liberarnos justamente de la potestad del pecado, de la potestad de Satanás, de la potestad del mundo. Entonces la pregunta que yo haría esta mañana: esa resurrección de Cristo, ¿cómo está impactando hoy tu caminar con Él? ¿Cómo está impactando tu matrimonio? ¿Cómo está impactando tu familia? ¿Cómo está impactando tus hijos? ¿Cuánto hoy te estás esmerando por parecerte más a Jesús? ¿O sigues siendo insensato, incrédulo, contumaz, necio, rebelde? ¿Qué es lo que Dios está hablando hoy a tu corazón? Vean lo que sigo leyendo. Versículo 28. Y llegaron a la aldea donde iban, y Él les hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Muchas veces somos engañados por el enemigo. El enemigo está haciendo bien su trabajo. El enemigo está enfriando corazones. El enemigo está engañando a muchas personas creyentes que se congregan hoy en iglesias cristianas.
y está haciendo su trabajo y lo está haciendo perfectamente bien. ¿Por qué? Porque es su trabajo de Él. El que tú termines no caminando con Jesús, el quitar el plan que tiene Dios en tu vida, el desanimarte, lo está haciendo perfectamente el enemigo. Miren, acompáñame a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuál es el problema de los que hoy se supone que deberíamos de creer en Jesús? Que estás dejando de creer en Jesús, estás dejando de creer en su poder, estás dejando de creer en sus milagros, estás dejando de creer en sus pisadas. Y dice que el Dios de este siglo, de este mundo, está cegando justamente el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y lo está haciendo muy bien. Hay mucha gente que sigue atada completamente enclaustrada en esa incredulidad y sigue sin creer en Jesús. Y vive con temores, vive con miedos. Y el temor y el miedo a Satanás, a lo oscuro, a lo no conocido, crea una parálisis espiritual tremenda. Hoy la gente está buscando más un psicólogo que a Dios. Hoy la gente está esperando mejor a ver qué opina el hombre que Dios. Y eso es estrategia del enemigo. Y por eso mucha gente está perdida, mucha gente está completamente cegada, porque no les puede resplandecer el Evangelio de la gracia. Quiere decir que la misma incredulidad se va apoderando de la mente del creyente. Por eso no es raro que vemos servicios medios vacíos, iglesias medio llenas. No es raro que la gente está dejando hoy de leer y meditar la palabra. Ya no es raro. Cuando debe ser lo común. Llenas las iglesias buscando justamente la palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo al respecto? Nada. Dejando justamente que Cristo se convierta una opción en tu vida. Ya Cristo está dejando de ser suficiente para muchos. Y todos buscan otras cosas. Y tratan de buscar más y más cosas. Ya Cristo ya no es suficiente. Hoy mi fe no es la suficiente que me haga caminar justamente con Él. Aceptando a veces las situaciones que estemos pasando, porque todos estamos pasando pruebas, los que somos hijos de Dios, pero eso no significa que Dios no tiene el control de lo que estás tú pasando. Lo que Dios permite es solamente ver cómo está tu fe, cuánto le crees a Él, no importando las circunstancias que tú estés viviendo. Era importante que Jesús pasara ese momento en la casa de estos dos discípulos. Y dije, bueno, ya déjame terminar aquí el pasaje. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Regresamos a Lucas, por favor. Versículo 30. Dice, y entonces, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo,
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lo dije en la mañana, lo digo hoy, lo voy a repetir. 2 elementos importantes para que tu corazón nuevamente se avive: la palabra y la oración. Alguien me dijo, es que el amor de muchos se está enfriando, pastor. Cierto, eso es cierto. Hoy el compromiso es menor. Vuelvo a repetir, el compromiso es menor de muchos. Ya no se quieren comprometer con Dios. Quieren vivir su propia vida. Quieren vivir sus propios placeres. Porque cuando tú sigues a Cristo tienes que renunciar a todo. ¿Qué dije? Que cuando tú tienes que seguir a Cristo tienes que renunciar a todo aquello que te aleja de Él. A todo lo que te aleja de Él. Y dice aquí Lucas que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¿Hace cuánto has dejado de tener ese fuego dentro de ti cuando lees la palabra? ¿Alguna vez has sentido esa experiencia? Porque si nunca he sentido esa experiencia, pastor, ¿qué esperas para no anhelarlo y buscar esa experiencia y tener ese ardor, ese fuego dentro de ti? ¿Qué estás esperando? Y si hoy has experimentado justamente eso en el Señor, mantente ahí, ánclate ahí, afiánzate ahí. Amén. Esa es la gran diferencia de vivir o no vivir a Cristo. Aquel compañero de viaje que ellos se habían experimentado justamente era Jesús. Y cuando Él comenzaba a hablar, dice que ellos sentían dentro de su corazón ese fuego ardiente dentro de ellos. Qué experiencia tan preciosa. Vamos al Evangelio de Juan. ¿Qué más sucedió en esa visitación que estaba haciendo Jesús a sus discípulos? Vamos al capítulo 20, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ese era su saludo de Jesús, paz a vosotros. En hebreo es shalom, paz a vosotros. Y Jesús te quiere dar de su paz todos los días de tu vida, no importando lo que estés pasando, no importando las circunstancias que tú estés viviendo. Él te quiere dar paz, su paz de Él. Y fue justamente lo que Jesús dijo en la cena. Cuando Él estaba cenando con sus discípulos, Él les compartió justamente de su paz. Si tú me acompañas aquí mismo en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 27. Dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ya Jesús había dado justamente esa paz, ya había invitado a que tuvieran esa paz sus discípulos, previo a que Él haya sido capturado y llevado justamente a la cruz. Cuando más adelante nuevamente Jesús vuelve a tomar el mismo
la misma virtud, la misma bendición. Dice aquí en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos están siendo afligidos hoy? ¿Cuántos hoy tienen problemas? ¿Cuántos hoy no les salen las cosas como tú quisieras? ¿Cuántos hoy se quedaron sin trabajo? ¿Cuántos tienen problemas en su matrimonio? ¿Cuántos tienen problemas con los hijos? ¿Cuántos tienen problemas con sus clientes? ¿No pagan? En el mundo tendréis. ¿Quién lo dijo? Entonces, ¿por qué te sorprendes? ¿Por qué te sorprende eso? Más bien aquí sería, ten cuidado que esa aflicción no la causes tú. Si te están siguiendo porque debes dinero, bueno, ¿cómo explicártelo? Si te acaban de correr el trabajo porque te encontraron robando, ¿cómo explicarte eso? A esa aflicción no se refiere Jesús. Son las aflicciones que todo cristiano lleva en el caminar con Él, que están aparejadas con Él por creer en Cristo, por ser una persona íntegra, una persona de verdad, una persona que odia la mentira. Y por eso mucha gente es atacada. Cristo murió por decir la verdad, no por ser mentiroso. En el mundo tendréis aflicción. Así lo dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién necesita paz? ¿Quién tiene paz? Los que estamos con Cristo tenemos paz. Y vuelvo a repetir, no importando las circunstancias que estás tú padeciendo. Esa paz que no te acusa tu conciencia de culpabilidad. Porque para muchos hoy su conciencia los culpa de muchas cosas que están haciendo en lo oscuro, en las sombras, en las tinieblas. Por supuesto que si no estás caminando en el orden de Dios, nunca vas a tener paz. Para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, debemos de aprender a caminar en el orden de Dios. En el orden de Dios, no tu orden, en el orden de Dios. Dios estableció un orden, porque es un Dios de orden. Dios hoy está tratando con la iglesia, porque está demandando una iglesia santa, apartada del mundo, apartada del pecado y entregada a Él. Es lo que Dios está buscando justamente en esta iglesia. Y yo oro, clamo, imploro que así sea, empezando por el pastor. Y es la oración que yo pido que tendrán que hacer todos los días ustedes, orar justamente porque el pastor mantenga esa santidad, esa obediencia, ese temor a Él. Porque de nada serviría que la iglesia se esté ocupando en ser santa, agradable a Dios, cuando el pastor no lo es. Y bajo de nivel exactamente lo mismo. ¿De qué sirve que los hijos queremos que sean hijos obedientes, respetuosos, responsables, cuando el papá no pone el ejemplo? Cuando el papá está a distancias de ser ejemplo. Cuando la mamá está a distancias de ser ejemplo. Pero queremos que los hijos sean ejemplo. Así no es. Por eso me gusta el cristianismo. Amo el cristianismo porque es Cristo. Y quiere ser como Cristo es. Y el ejemplo que tienes es Cristo. Y las pisadas que Él dejó son sus pisadas. Y la enseñanza no es de hombre, es de Él. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no buscarlo? ¿Cómo no apasionarte de las cosas de Él? ¿Cómo?
¿Habrá algo más importante que Cristo? Para mí no. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Es lo que dice la palabra. Regresamos nuevamente al Evangelio de Juan. Versículo 20, capítulo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto ya lo había dicho justamente Jesús previamente, antes de ser arrestado, en la cena pascual. Vamos al capítulo 17 de Juan. Capítulo 17 de Juan. Esa es la oración del sumo sacerdote. Jesús está orando justamente por sus discípulos, está orando por su iglesia al Padre. Y aquí dice en el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dios mandó a Jesús al mundo y Jesús nos está enviando a nosotros al mundo. Entonces quiere decir que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, son cosas distintas. Si el plan de Dios era rescatarte del lodo cenagoso y darte de salvación, te hubiera llevado en ese momento, nos hubiera llevado en ese momento a su presencia. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hace? Porque nosotros somos parte de los instrumentos de Él para alcanzar a los no alcanzados. Es la gran diferencia, la gran responsabilidad que hoy tienes tú y yo. Si tú crees realmente que eres una persona salva, entonces tendrías de compartir el mismo mensaje de salvación a los que no hoy han sido alcanzados. Estamos próximos a tener el evento de mujeres. Estamos próximos a tener el evento de varones. Viene el evento de jóvenes. Y en diciembre tenemos la comida o cena evangelística. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Cubrir un programa de iglesia? ¿Siendo activistas? No sirve eso. Cada evento que esté haciendo la iglesia, si no cumple el propósito de alcanzar a los no alcanzarlos, no hagamos nada. Si no, ¿cuál es el chiste? Si vas a invitar a un joven para agosto a tu evento, lleva a uno que no conozca al Señor. No invites a tu mejor amigo que es cristiano o tu mejor amiga. No, a los no alcanzados. Y darle seguimiento. Darle seguimiento. Cristo pudo haber resucitado, irse así en este momento al Padre. ¿Pero qué hizo? ¿Cuánto tiempo duró Cristo después de haber resucitado aquí en la tierra dando testimonio? Dando testimonio. ¿Cuánto tiempo? 40 días. Y si nos da ese ejemplo, entonces, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy, iglesia? ¿Qué es lo que te está quitando el sueño? ¿O qué debería quitarte el sueño? Yo creo que debería quitarte el sueño el no servirle a Dios, el no tener a Cristo en tu vida. ¿Cuánta gente ha partido? ¿A cuánta gente le has invitado? Y se niega, y pasan las semanas y se muere. Tuvo la oportunidad y no quiso, pero ya no se puede hacer nada. Pero es un problema de la persona que no cree. Pero tu problema y mi problema es compartir el Evangelio y ser testimonio de Cristo. Sigo leyendo. Regresamos nuevamente a Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
¡Wow! ¿Cuánto se pierde en la predicación de los domingos por no venir? Aquí está un ejemplo. Jesús se había presentado con los 11. Y dentro de los 11 no estaba Tomás. ¿Por qué? No dice la Biblia por qué. Tuvo carne asada, tal vez se fue a la Marquesa, se vio al volcán, fue a las motos, no sé. Pero no estuvo. ¿Y cuánta gente se pierde la bendición por no estar el domingo cuando Dios habla? Quien no viene se pierde la bendición. Y aquí Tomás había perdido la bendición, la visitación de Jesús. Y peor, vamos a seguir leyendo. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos Tomás hay aquí? No, y decía alguien, amén, amén. No, por favor. Son capaces de decir amén, amén. Clásico que está dormido, ¿no? Te hablan, amén, amén. ¿Escuchaste lo que dijo el pastor? Ay, Tomás. Ay, Tomás. ¿No? Qué triste cuando tienes que todavía pedirle a Dios pruebas. Porque no es suficiente su vida, su muerte, su crucifixión y resurrección. No ha sido suficiente para ti. Aquí lo dice. ¿O es mentira? ¿O hemos sido engañados? Y Tomás dijo, si yo no veo, si yo no toco, yo no puedo creer. ¿Cuánta gente camina así? Que tiene que ver y tiene que realmente tocar. Cuando es fe. Hoy andamos por fe, no por vista. Hoy mi fe me lleva justamente a creer lo que mis ojos no ven. Y lo creo totalmente. Yo no estuve ahí frente a la cruz con Cristo, pero sé qué pasó. Y yo creo en sus maravillas, en sus milagros. Y sigo creyendo en sus milagros hasta el día de hoy, porque Él sigue haciendo milagros. Y tú y yo somos un milagro. Deja entonces que Él se manifieste con poder en tu vida. No estés engañando a muchos de que Él no tiene el poder y que Él no resucitó. Porque muchos caminan como si realmente Cristo no hubiera resucitado. Ocho días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué te está diciendo hoy el Señor? Deja de ser incrédulo, sé creyente, cree en mí. Cree en mí, dice el Señor. Tal vez para muchos era importante que pasara justamente esto en la vida de Tomás. Y no dudo que Dios se manifieste con aquellos incrédulos. Yo no soy nadie para limitar a Dios. Si Dios quiere manifestarse en el incrédulo, lo va a hacer. Lo que yo no creo que sea correcto es que esté pidiendo cada rato pruebas de su existencia o pruebas de su poder. Si tú me salvas de esta enfermedad, si tú me sanas de esta situación, si tú me regresas el dinero, si tú me regresas el trabajo, si tú me entregas una casa, si tú me llevas de viaje, no, así no es. Y no es porque Dios esté peleado porque tengas una casa, un buen carro, un buen trabajo. No es así. No son los medios, no las formas. Tú le crees a Dios por lo que es Él, no por lo que te va a dar o ya hizo. Él es Dios. Y tú lo amas por lo que es Él, no por lo que está haciendo o va a hacer en tu vida o en la vida de tu familia. ¿Y si aún te mandara al infierno, lo amarías? Eso es madurez. Eso es madurez. Job lo dijo.
¿Acaso solamente voy a recibir lo bueno y no lo malo de Él? Todos quieren que sea todo color de rosa, que no sea nada que te cause problemas, esfuerzo, desvelo, hambre. Entonces no conoces a Cristo. Entonces no caminas con Cristo. Él es eso y más. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De qué grupo eres? ¿De los 10 que creyeron en Jesús? ¿O los Tomás que dijeron no, hasta no ver, no creer? ¿De qué grupo eres? Yo espero que Dios haya hablado a tu corazón el día de hoy y que realmente salgas diferente a como tú llegaste acá. Si la palabra de Dios no está impactando tu vida, nada va a impactar tu vida. Pero si Dios está impactando tu vida, entonces que Dios use tu vida para impactar a otros. Amén. Porque para eso fuimos llamados, para que Dios use nuestra vida como Él quiera. Y si a Él le place, que podamos impactar a otros corazones, como ha sido impactado tu corazón. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, te damos tantas gracias por este mensaje que hoy recibimos de ti, Señor. Gracias por tu resurrección, porque hemos sido resucitados espiritualmente al creer en ti, Señor. Y sé que de nuevo vendrás por tu iglesia en las nubes. Seremos arrebatados y llevados a ti a las nubes, Señor. Yo quiero ser, Señor, como estos discípulos que caminaron contigo, hablando de ti. Y aunque a veces las tribulaciones momentáneas que estemos pasando no siguen tu poder, Señor. Ayuda a mi corazón, ayuda a mi fe en los tiempos de angustia, en los tiempos de problemas. Ya no quiero más separarme de ti. Quiero caminar aún más contigo y apasionarme más de las cosas tuyas, Señor. Yo quiero ser de esos discípulos, Señor, que no necesitan ver milagros hoy en día. Los hiciste y los dejaste registrado en tu palabra, y con eso es más que suficiente para creerlo. Yo sé que tú me amas. Es tanto tu amor hacia mí que moriste en la cruz justamente por mí, Señor. Y tú has prometido que estás preparando un lugar en los cielos y que pronto vendrás por cada uno de nosotros para llevarnos a este lugar y vivir contigo por la eternidad. Pero también te pido, Señor, te ruego que me envíes a aquellos corazones que hoy no te conocen, aquellos corazones que te necesitan, y me permita ser un instrumento en tus manos, un instrumento útil que pueda proclamar tu evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de la gracia, y que tu reino se extienda aún más y más y más. Que esta iglesia cumpla su propósito, Señor, por la cual tú la estás levantando. Gracias por cada servidor, gracias por cada corazón, gracias por cada oveja, porque a través de cada uno de ellos tú te manifiestas y muestras tu amor. Que esta semana esté llena de ti y llena de pasión, y que nunca deje de caminar contigo, sean las circunstancias que esté pasando. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.